Voy a grabar acá la clase por cualquier cosa. Y si en algún caso el archivo no está en descargas, porque nosotros lo descargamos, se llama cuadro estadístico alumnos, es el que dice así. Y si no, recuerde que lo tenemos en Classroom, ¿verdad? En domingo 3 ejercicio, que es el que dice cuadro estadístico alumno. Ese mismo del que descargamos y no lo usamos, ese es el que vamos a utilizar este día. Ali, en esta hora, que, bueno, en estos 45, 40 minutos que nos quedan, ¿verdad? ¿El cuadro de notas? Sí, el que dice cuadro de notas. Yo sé, algunos los quiero practicar, si me parece bien. Me más preguntas sobre lo último, que no existe todavía, ¿verdad? En la presentación de los alumnos, el estado del alumno, cuando el alumno está aprobado, está aprobado. Ya, esa información no la tenemos, pero la podemos sacar ahorita. La función. Ya lo vamos a sacar, porque es la función que vamos a aplicar este día. ¿Verdad? Entonces, yo necesito que todos habiliten. Por si me está dado. Para eso está. Este cuadro y este lo para conocer. Hoy ahí está siempre, ¿no? Ahí está, pero se me lleva de fuente. Para ampliar. No, pero ese no es. Sí, hay que hacerlo nosotros. Este lo hago. Lo tiene que descargar. Yes, yes. Vale, necesito que todos verifiquen que lo tengan habilitado. Acuérdense que cuando se le descarga, lo van a abrir, ¿verdad? No van a las por los Vale. Entonces, cuando lo habiliten, vamos a verificar que hay algunos datos que no están. Y eso es parte de la estrategia de la clase y del ejercicio. Si usted revisa su cuadrito que dice datos estadísticos, hay algo que dice total alumnos, eso ya lo vimos. Ahorita lo que vamos a hacer es practicar un poco. Nota mínima, nota máxima, nota repetida, pero hay algo que dice número de notas vacías. ¿Ya se fijó? O sea, el objetivo de que quedara vacío era para que pudiéramos verificar el uso de una función. ¿Se acuerda qué función se utiliza para poder indicar una celda vacía? ¿Cuál es la
función que me permite contar las celdas que están vacías? Igual contar punto blanco. Contar punto blanco, así es. Esas cuentan las celdas que están vacías. Y luego me pide número de alumnos aprobados, número de alumnos reprobados y promedio de notas. Para poder sacar el número de alumnos aprobados y reprobados, vamos a necesitar hacer uso de una nueva función, que es donde está el estado, que ahorita todo eso está vacío, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a hacer también. Y por último está el promedio de notas, que es el promedio general de todas las notas de los alumnos, ¿verdad? Entonces, hagamos esos ejercicios, ¿verdad? Rápidamente, solamente identifiquemos de dónde a dónde serían los rangos a utilizar. Primero, para poder hacer el total de alumnos, ¿cuál es el rango que voy a utilizar? Igual contará. Ajá, la función sería igual contará, ¿verdad? C1, C2, C20. C20. Así te bien. Seguro. ¿De la seguro? Ah, C26. Ahí. C26 entonces. Sí. Confírmame. C7. C7. Ah, Yo lo escribo lo que me están quitando. C7 a C26. a C26. Ya vaya. ¿Desde dónde está el primer dato hasta dónde está el último dato? Ah, ok. Hagámoslo, por favor. Saquemos el total de alumnos. Está la función a utilizar. Igual contará. Ahorita solo estamos repasando un poco, vean. Igual contará, paréntesis, de C7, 2 puntos, a C26. Pregunta. Porque si en algún caso usted ve que de este lado se le pone en blanco, no se preocupe, porque ahorita está listando, ¿verdad? No vaya a pensar que algo se le borró. Vale. Pregunta, vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver. Pregunta para Karina. ¿Por qué estamos usando la función contará y no contar? ¿El total de qué? Pero eso sí lo necesitamos, ¿verdad? Pero ¿por qué no contar? Ajá. No sabe. ¿Alguien que le quiera ayudar a la compañera? Dígame. Porque contar, si usamos contar solamente tendríamos que seleccionar las dos celdas que contengan números. Ok, celdas que contengan números. ¿Y contará? Es general, ¿verdad? Cuenta las celdas que no estén, que tengan datos. Excelente. Ahí está la respuesta. Ah. ¿Cuánto les dio? 20, cabal. 20. Va. 20. ¿No le voy a hacer preguntas más directas? Lo he hecho en la equivocada. Ok. Y puede avanzar ahora
Igual. Igual, mil. Ok. Pregunta para Noemí. Tengo dos Noemí, pero Noemí. ¿Cuál sería el rango? Sería E7, E7 hasta E5, hasta G5. Aquí hay un detalle, porque ahí dice nota mínima. No dice promedio mínimo. ¿Verdad que no? Dice nota mínima. Por lo tanto, las notas, ¿cuántas son? Son tres. Desde la E7 hasta la G26. Son tres notas. Entonces, yo de todas las notas que están ahí, voy a ver cuál es la mínima. Pero no es G5. Es el más o menos. G26. ¿Ya? Esa es la nota mínima. Es un rango más grande, ¿verdad? Nada más. Veamos qué nota es la mínima. Igual 1000, paréntesis, E7, 2 puntos, G26. ¿Ya? ¿Está, verdad? La función. Ahí la veo chiquita, pero yo estoy escribiendo en la pizarra. ¿Ya? Acuérdense que la función es la misma. Lo único que va cambiando es dónde están los datos. ¿Ya? Pero la función sigue siendo para poder sacar el valor más mínimo. Imagínense que usted tuviera una lista de inventario y usted quiere saber cuántos productos o cuál es el precio del producto que es más bajo. Entonces conmigo usted verifica el precio más bajo. Y ya sabe usted que anda desde un rango, desde digamos que tengo un producto que valga $2. Ya saben, ahora vamos a sacar el precio más alto. Entonces sería más. Igual que aquí, si le piden la nota máxima, es la nota más alta. ¿Ya? Okay. Solo cambia el problema, pero la función es la misma. ¿Ya? Entonces, para mínima me dice que es 3. Y está bien, vea, 3.0 porque es nota. ¿Ya? Es nota. Vamos a sacar la máxima. Igual es 7, 2 puntos G, 26. Ya sabemos cuál es la máxima. Porque ya el compañero está diciendo, mira, ya tiene 3 días. ¿Ya? Está, la nota máxima. La nota repetida, ¿cómo voy a buscar un dato que se repite? Con moda punto 1. Igual el rango. ¿Ya? Igual moda punto 1 es 7, 2 puntos G, 26.
Vale, ok. Igual, moda punto 1, E7, 2 puntos, E26. ¿Ya? ¿Cuál es la nota que más se repite? Quiero ver. Ah, sí, no, lo que pasa es que yo puse mal la referencia. Es D26. Mi cuarto sin mayo, pero le va a dar lo mismo. Sí, la referencia estaba mal, porque yo en lugar de L había puesto. Ahí. Va, número de notas vacías. Contar, sobran. ¿Ya? Igual contar punto blanco, ¿verdad? E7, no punto G26. Ah. Dice que hay dos. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Y promedio de notas. Vamos a hacer la última, después vamos a sacar los otros dos. Bueno, es contar, no, perdón, aquí yo me falta la R. Contar punto blanco. Contar punto blanco, sí. Y la de promedio, pues usted ya sabe. Promedio. ¿Y cuál es el rango? H7. H7, 2 puntos. H26. H. Solo le estoy recordando las funciones. ¿Ya? H7, 2 puntos, H20. Lo mismo. H26. Ahí está. ¿Y cuánto es el promedio de los promedios? Ya ves. Aunque alguien tiene 10 ahí, pero el promedio de los promedios es 7 puntos. Hasta aquí, vamos bien. A la mayoría ya se nos está quedando. Se saca, y lo importante es saber para qué puede servir. Vale. Ah, no, tiene que ser aquí. Ok. Vale. ¿Qué caso? Ya le voy a poner hasta aquí pues solo los refuerzos, el repaso de lo que vimos el sábado anterior, en las últimas horas, pero aquí hay un detalle bien importante, ¿verdad? Me pide algo más. Ya sabemos que para poder utilizar, buscar el número de alumnos aprobados, ya sabemos cuál función vamos a utilizar. ¿Cuál es la función que utilizaríamos para el número de alumnos aprobados? O sea,
tengo que contar, pero ya no general, sino que algo específico. ¿Cómo se llama la función? Se llama, te voy a poner aquí arriba, se llama contar, sí, y aquí iría los argumentos, que ya lo sabemos también. O sea, el hecho de que los datos no existan no significa que la función no se pueda hacer. Lo único que ahorita como resultado no tendríamos que cero nada más. ¿Por qué? Pregunta, ¿cuál es el primer argumento de esta función? Porque esta función solo tiene dos. Dice el rango. ¿En qué rango tendríamos que nosotros contar el número de alumnos aprobados? Primero identifiquemos los datos. Los compañeros ya me dijeron, tienen razón, en ese rango. Pero, ¿qué es aprobado y reprobado? No es un promedio, es el estado de cómo está su nota. No es en la nota, es el estado de cómo está su nota. ¿Su nota está aprobada o su nota está reprobada? Entonces, ¿en qué rango va a estar el estado? Digamos, pero ¿cuánto es la nota mínima para pasar lo que hace reprobar? En este caso, en CDS es 6, porque depende de la institución. 6. Entonces aquí, digamos, alguien que tenga 5 se quedó. Se quedó. O alguien que tenga 5.9999 se quedó. Entonces sería, está así, te pondría nota 6 a 10. 6 lo que es 10. No. Tampoco. El rango es dónde va a estar el dato, no cómo se va a sacar el dato. Porque estoy buscando cuántos alumnos van a estar aprobados o cuántos alumnos van a estar reprobados. Yo les dije, la función se puede hacer aunque los datos no existan ahorita, porque lo que nosotros estamos buscando es algo específico. Profe, no existe, entonces ¿cuánto va a ser el resultado? 0. ¿Se entiende? O sea, las funciones o las fórmulas se pueden crear aunque todavía no hayan datos. O se pueden crear después de que los datos existen. O sea, lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaría, cuál es el rango en donde va a estar el estado de los promedios? Sería la 7. ¿Cómo está su tabla? Es que vea su tabla. Su tabla tiene nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3, promedio, el código que me faltó y el estado. Profe, ¿y qué va a ver ahí? Va a ver el estado del promedio, si el promedio está aprobado o si el promedio está reprobado. Ahí van a estar los estados, que no lo hemos hecho, esa es otra cosa, pero lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el rango de esa, de donde estaría el estado del alumno? Bueno, ¿dónde está el estado del alumno? Que ahorita no tiene ninguno. ¿Cuál es el rango? 17 y 26. El rango siempre va a ser I7, porque ahí está en mi tabla 2 puntos a I26. O sea, eso ya existe porque ya está cuadriculado. Entonces, por lo tanto, ya se sabe desde dónde a dónde se va a llegar. ¿Ya? Ahora, ¿ya se sabe qué condición andamos buscando? ¿Ya se sabe el criterio que andamos buscando? Pero ahorita, ¿cuál sería? Entonces, el criterio es lo que usted anda buscando. Que sea aprobado. ¿Para dónde va a ir lo aprobado? Y si es reprobado, iría lo mismo. Igual, punto sí, rango 7, 2 puntos y 26, coma o punto y coma, según Excel, y reprobado. O sea, la función yo la puedo ejecutar, la puedo hacer. Ahora, el único detalle es que me va a dar cuántos. En otros casos, porque ahorita los datos no existen.
¿Es válido? Sí, es válido. Muchos lugares preparan su área de trabajo, ya meten todas las fórmulas que van a utilizar, y ya cuando tienen los datos los empiezan a ingresar y las fórmulas empiezan a dar resultados. ¿Ya? No es que primero los datos y hay que hacer la fórmula al mismo tiempo, no. Se trabaja así. Yo aquí se enseña así porque hay que saber, hay que entender de dónde viene la información, pero se puede hacer así también. O sea, esta función vamos a utilizar cuando la podemos agregar ahorita y no nos va a dar nada porque no tenemos nada. O la podemos agregar después de haber sacado el estado. Es decisión de nosotros. Como dicen las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿La hacemos ahorita? ¿La agregamos? Agreguemos la tope. Entonces aquí me voy a acercar y el número de alumnos aprobados sería igual contar punto sí, paréntesis, y 7, 2 puntos, y 26. ¿Qué le pide a usted? ¿Punto y coma o coma? Ahí en el ejemplo pusimos coma, ¿verdad? Pero aquí a mi Excel me pide punto y coma, ¿verdad? Criterio va entre comillas. ¿Ok? Y ahí está. Y esa sería la función, que es la misma que yo estoy digitando. La que está ahí arriba con la que estoy digitando. Y agregué la otra. A ver, si termina la primera, agregué la siguiente. Probado. Acuérdense que ese es un rango. Yo lo escribo, ¿por qué? Porque yo le muestro el tamaño zunga. Pero si usted lo puede seleccionar, mucho mejor. 0 aprobados. Pero es que no hemos sacado. Ahora saquen los reprobados y les va a dar 0 también. Ya, a ver, no es que seamos. Vaya a contar puntos, sí. Y 7, 2 puntos y 26. Pero ahora en lugar de buscar los aprobados, vamos a buscar los reprobados. Ya. ¿Cuánto le dan los dos carros? 0. 0. De momento este bueno. No es que tengamos 0 aprobados ni 0 reprobados. Falta cerrar paréntesis.
Sí. Y queda 0. 0. Ahora tenemos un detalle. No es que tengamos 0 reprobados ni 0 aprobados. No es ninguna de las dos. Necesitamos obtener con una función cuál va a ser el estado del alumno. ¿Por qué? Porque usted no va a ir viendo, la alumna Ana en el promedio tiene 10, entonces aprobó, le voy a digitar aprobado. Eso no tiene sentido. Chicos, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos el estado del alumno? ¿Cómo sacamos el estado del alumno? Digitando aprobado, digitando reprobado, digitándoselo nosotros. No sería muy... La verdad que sería muy tedioso estar revisando promedio por promedio y ir digitando aprobado, reprobado, aprobado, reprobado, aprobado, reprobado. Entonces lo vamos a hacer con una función y vamos a tomar en cuenta la pregunta que hizo Luis. ¿Cuál es la nota que determina que un alumno aprobó y reprobó? ¿Sí o no? Porque primero hay que saber cuál es la nota de promedio que determina que yo aprobé la materia, por decirlo así. Si vamos a hacer eso, el promedio para aprobar va a ser 6. Si yo tengo 6 o tengo solo 6, tiene que ser más de 6 también. 6 o más. ¿Cómo digo si que mi promedio es 6 o más de 6? ¿Cómo lo digo? Mayor o igual que 6. ¿Aquí qué va a ir? El promedio que yo estoy comparando. Digamos que se acuerdan de la variable X en matemáticas. Busquen cuál es el resultado de la variable X. Tomemos que X es cualquier promedio de lo que está ahí. Entonces, ese promedio usted lo va a comparar. Va a indicar que el promedio, un ejemplo, de Ana es mayor o igual que 6. ¿Cuál sería la respuesta según los datos ahí? Sí, vea. Por lo tanto, es verdadero. ¿Sí o no? Es verdadero lo que yo le estoy preguntando. Vámonos ahora con... Busquen al alumno Francisco Antonio. Francisco Antonio, ¿su promedio es mayor o igual que 6? El promedio de Francisco Antonio. A menos que tenga otro Francisco Antonio. Sí, hay repetido. Busquen al registro 15, ¿vale? A Francisco Antonio que está en C15. Pregunta, ese Francisco Antonio, ¿qué es este que está aquí? Vea, se lo voy a marcar para que usted lo vea. No era Francisco Antonio, yo estoy viendo cruzado, perdón. Era Ana María. Por eso que usted me decía que sí, vea. Es que de aquí veo pándola. Vale. Ana María Cortés García, ¿su promedio es mayor o igual que 6? No. Ahí se lo estoy marcando para que la vea. Ahí está la línea donde está el promedio.
14, dice, según la fila. No, la de Boca. Sí, María, ahí lo voy a hacer más grandecito. María se fue, ¿verdad? Iba bien Aragán. Había sacado 6 en la primera nota, en la segunda nota sacó 5 y en la otra sacó 6 otra vez. Por lo tanto, su promedio no le alcanzó ni para llegar a cuánto todavía, al 6. Entonces Ana María no tiene 6 y mucho menos más de 6. Por lo tanto, no, es reprobada. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué sería? Esto viene siendo una pregunta. Una pregunta. ¿El promedio es mayor o igual que 6? La respuesta es sí, ¿no? ¿Cuáles son las únicas respuestas que yo tendría? ¿Cuál sería la primera opción de respuesta? Sí. ¿Y cuál sería la segunda opción de respuesta? No. O puedo tener esta respuesta o puedo tener esta respuesta. Yo no lo voy a saber hasta que compare el promedio. Hasta ese momento voy a saber si la respuesta va a ser sí, fíjese que el promedio de Luis es mayor que 6. Pero como también tengo que verificar que sea igual que 6, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a, ¿qué? Quiero ver si alguien tiene 6. No tenemos a nadie con 6, solo 6.67. Pero ¿qué pasa si alguien se sacó 6? Y yo no le coloco esto. Solo le digo el promedio es mayor que 6. ¿Qué va a pasar? Va a reprobar porque solo estoy preguntando que sea mayor que 6. O sea que si se saca 6.01 ya pasó porque es mayor que 6. ¿Se comprende? Entonces yo tengo que incluir el 6. Por eso es que yo le digo mayor o igual, para incluir el 6 y del 6 para arriba. ¿Ya? Entonces, esta sería la pregunta y esta sería su posible respuesta. Esta respuesta en sí es lo que nosotros explicamos como true, que significa verdadero, y el no es lo que nosotros identificamos como falso o false. ¿Ya? Eso significa el sí de la pregunta es verdadero y el no de la pregunta es falso. ¿Ya? Estoy aplicando esto de esta manera porque es lo que vamos a hacer en estado. En estado yo tengo que considerar la pregunta y tengo que considerar las dos respuestas. ¿Ya? No solo una respuesta, yo voy a considerar las dos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a considerar las dos respuestas? Porque cuando yo haga la pregunta, en ese momento yo voy a saber cuál de las dos me va a devolver, si la verdadera o la falsa. ¿Ya? Pregunto. ¿Comió? No. ¿Comió? ¿Comió? Sí. ¿Comió? Sí. ¿Comió? Sí. Sí. ¿Comió? ¿Comió? Entonces, ¿qué considera? Consideré las dos. Ahí no es perdida. ¿Qué estamos haciendo ahí? Una pregunta con dos consideraciones. Una respuesta verdadera y una respuesta. Vale. Esto nos va a llevar a una función, porque no la vamos a hacer así. La vamos a hacer a través de una función, lo que acabamos de explicar. La función se llama sí. Así de llama. Igual sí. Esa ya no es una función estadística. Es una función conocida como lógica. Se llaman lógicas porque me permiten tomar una decisión. Por eso se llaman así. Es como, si hay una pregunta, vos me devolves una respuesta. ¿Ya?
Entonces la función sí me va a hacer el detalle de hacerme la misma pregunta, o sea, hacerme una pregunta y devolverme una respuesta si es verdadera o otra respuesta si es falsa. O sea que con la función sí yo puedo considerar la pregunta y las dos posibles respuestas. Por eso la función sí maneja 1, 2, 3, ¿qué? ¿Cómo se le llama esto? Argumentos. ¿Ya? 3 argumentos. Tres argumentos. Que ya lo identificamos arriba, solo hay que trasladarlo a la función. Una pregunta, si tuviera 4 columnas, fuera 4 argumentos. No, Solo son las funciones de 3 argumentos. solo es de 3 aunque de 3. Sí. Yo ahí tengo 3 notas. Tengo un promedio. Yo estoy preguntando sobre el promedio. Y el promedio son los que en un solo lugar, en un solo rango. No importa la cantidad de datos que yo tenga aquí, la función siempre va a tener 3 argumentos. Ya es una función específica. Ahora traslademos. Pero el sí para nosotros, ¿qué representaría? Verdadero, pero para decirlo ahí, ¿qué sería el sí? Aprobado. Sería aprobado. El sí representa que sí está aprobado. Y el no que representa para nosotros ahí, que está reprobado. ¿Ya? O sea, yo puedo trasladar en lugar de solo decir sí, no, poner una palabra específica. ¿Ya? Para que yo lo pueda entender en la tabla. Porque si ahí le digo sí, ¿sí qué? ¿Verdad? Pues si le digo no, no qué, ¿verdad? Entonces mejor le coloco una palabra que me indique que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, según el traslado, los promedios, la X representa los promedios, a comparar. ¿En qué rango se encuentran los promedios? H7, En H26. H7 a H26. Ahí están los promedios. Entonces yo voy a ir comparando uno por uno. Voy a ir diciendo H7 es mayor o igual que 6. ¿Eso qué sería? La pregunta. Traslado esto, pero ya con la celda en donde está el promedio real. Ya especificado. Entonces le digo, si es así, si es sí, entonces la respuesta verdadera sería aprobado. Este alumno está aprobado. Y si fuese no, la respuesta falsa sería reprobado. Profe, y va entre comillas, sí, porque es texto. Y eso sería. Y el siguiente alumno ya no sería H7, sería H8. El siguiente H9. Solo va a ir cambiando el qué? La celda que usted va a comparar. Una pregunta, pero como ya queda grabado, ya no queda despacio, solo pone la. ¿Lo autorrelleno? Ajá, después de también. Se puede autorrellenar. Así es. Por ahí te está por decir. Entonces, este sería el ejemplo para el primer alumno, que es Ana Gutiérrez. ¿Ya? ¿Qué sería aquí? Solo vamos a hacer el primer ejemplo, para que usted vea qué nos aparece. Eso sí, tenga cuidado. Acuérdense que son 3 argumentos. Verifique la separación. Si es punto y coma, muy bien. Si es punto y coma o es coma, ¿verdad? Ahí tiene que verificar. Solo vamos a hacer el primer ejemplo porque yo les había prometido que los iba a sacar temprano. Ajá, cabal. Les había prometido eso porque a veces me encuentro encerrado muchas cosas.
Y ahorita ¿Cómo sería la afirmación cuál es? Sí, por el mayor, primero uno. Ese lo tenemos en la parte del chip. Para poder sacar mayor, pues lo voy a poner igual así, paréntesis, H7, si solo lo presiono me sale menor. Entonces tengo que presionar Shift y el símbolo para que me salga mayor. Y de ahí pongo el igual, por separado. Se ponen por separado. Entonces, para sacar el mayor es Shift y el símbolo que está a la par, porque a la par está. Sí, sí. Y para sacar el menor solo se presiona el símbolo. ¿Ya? Ok. Y ahí se coloca 6. Punto y coma. Es lo mismo, pero no sé si se ve hasta ahí. Espérenme, ahorita lo observo. Espérenme que ahí está. Ok. Solo uno, para el ejemplo, nada más. Luego vamos a salir al receso y luego retomamos. Aprobado sería el primero. Y reprobado sería el sexto. Espérenme, lo voy a mover porque me fue. ¿Qué ahí está? Chip y ahí va. Sí, así es. Ahí va. No, es que todavía no sabe. Sí, este. Solo lo vamos a hacer. Sí, era como la hora de revisar las clases.
y ya hay aplicación para todos. Está bien. Aquí está la. Puedes contestar a la primera y a la segunda. Nombre de los nombres de las dos fórmulas. Sí. Tenemos resultados. Lo que ya van terminando, hagamos una pausa, vayan a comprar algo y regresamos al un ratito. Sí, guarde cambios. A las 9:20, vale, le voy a dar 15 minutos. Ya lo pongo, permítame, solo voy a... No, 10 minutos más.